¿Qué tal? Aquí andamos. Oye, mira, tengo una que me está dando vueltas en la cabeza últimamente, Mm. que es hablar de las adicciones, pero desde un prisma concreto, que es desde el mundo transpersonal. ¿Sabes qué palabra Las adicciones del mundo transpersonal. No sé, es de estas cosas que me ha venido un poco la idea de hablar, no tanto de qué son las adicciones, ¿Sí, no? de por qué tenemos adicciones. Buf. No me extraña porque yo también dije, buf, para idea que se me ha ocurrido, ¿no? Buf. Vamos a ver. A ver. Dando por supuesto el tema de las adicciones, de que hay Sí. personas que tienen ¿Una más adicción? impulsión por la adicción y otras personas menos, dando por supuesto que efectivamente... Por lo del tema que hablamos el otro día, o hace tiempo ya, de que hay un gen de la adicción. Hay un gen, bueno, Dicen, se manifiesta genéticamente, sí, hereditariamente, hay gente personas que que tiene tienen más más predisposición. tendencia a... Sí, incluso neurológicamente Sí, o neurobiológicamente sabemos más o menos dónde se enfoca el área funcional del cerebro y de las adicciones. ¿en qué área funcional he dicho, no? Hay unos sistemas, Sí, se llama mesolímbico y mesocortical, y concretamente hay un núcleo sí, neuronal que se llama nuca accumbens, accumbens. que es donde se libera la dopamina. Y es lo que genera la adicción. La dopamina genera el deseo y vamos a poner placer para que lo Sí, entiendan. en plan pero no es rollo, el yo deseo. consumo aquello a lo que soy adicto y automáticamente hace un chorrito de dopamina en mi cerebro. La adicción técnicamente es Sí, cuando tienes un impulso para repetir un cierto estímulo para generar y liberar dopamina, porque a diferencia de la dopamina intrínseca, donde tienes buscas el estímulo, consigues el estímulo y vuelves al equilibrio, en las adicciones tienes el estímulo, encuentras el estímulo mediante la droga, el alcohol, pero sigues condicionado al propio estímulo y sigues intentando buscar elementos extrínsecos para seguir teniendo dopamina. O sea, eres insaciable en la liberación de dopamina. Lo de, por ejemplo, cuando comes también compulsivamente, aunque ya no tengas hambre. Sí, sí, pero en general, si tú tienes hambre, comes y te quedas saciado. Las adicciones no te satisface cuando consigues el estímulo, si necesitas otra vez más estímulo. Sí, cuando se baja el estímulo, por así decirlo, que es la sustancia en tu organismo, correcto, tu cerebro necesita más dopamina. Para entenderlo necesitamos más dopamina. Claro, más dopamina, no más esa sustancia, sino más dopamina. Y ya sabemos que cerebralmente, a las personas que tienen adicciones, hay el córtex frontal, es el que inhibe o no inhibe en la liberación de dopamina, pues sí. Se paraliza, para entenderlo globalmente, y lo que tenías que inhibirte no te lo inhibe. Con lo que tú necesitas siempre, constantemente, tener un estímulo para generar dopamina suficiente para, entre comillas, ser feliz o estar en bienestar. Cuando estuve yo en concreto en una charla y demás, que decía un médico, es que no somos conscientes del daño en el córtex prefrontal que genera el alcohol. Correcto. Porque anula totalmente el raciocinio, ¿no? Correcto. Y entonces, sí, pero anula el raciocinio, pero quiere seguir bebiendo. Claro. Para eso sí que tiene raciocinio. No, al contrario. O sea, quiere seguir bebiendo porque se anula y libera dopamina. Una de las funciones del neocórtex es inhibir los estímulos dañinos. Sí. Pero cuando no lo puedes inhibir porque tienes lesionado esa parte, buscas más dopamina. Eso es uno de los problemas de las adicciones, ¿no? Okay. Y efectivamente hay formas ahora de la neurociencia que se están, ¿no?, trabajando y estudiando para, si no solucionar, aminorar el tema de las adicciones. Sí. Pero hoy quería hablar no de los fármacos ni de lo que aporta la neurociencia para trabajar las adicciones, sino el por qué una persona se mete en el mundo de la adicción. Desde el mundo, la visión transpersonal. Desde la visión transpersonal. Vale. Es decir, al final estoy proponiendo el estudio de qué causas desde lo transpersonal hacen que una persona sea adicta. Ok. ¿Vale? Entonces, para eso primero tenemos que ver un poco qué es el mundo transpersonal.
Y David R. Hopkins habla mucho de los niveles de conciencia, ¿no? Para entender un poco por qué una persona desde lo transpersonal entendemos que se vuelve adicta. Vale. Y los niveles de conciencia son los niveles que habla este doctor, que es el psiquiatra ya fallecido. En el 12, creo, ¿no? En 2012, sí. Donde te dice que nosotros, todos los seres humanos, tenemos un nivel base de conciencia. En dónde estamos en la vida, ¿no? Sí. Y hay niveles de conciencia que son niveles que se llaman de fuerza, que es el tener. Hay niveles que no aportan. Sí. Hay niveles de conciencia que no aportan al sistema, quiere decir. Exactamente. Hay niveles de conciencia que son de poder, que aportan Sí. al sistema, y después hay otros niveles que es el de amor puro, ¿no? Sí. Entonces, entre esos niveles de conciencia, los de baja conciencia, que se llaman niveles de emergencia, Sí. podemos hablar de la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Todos son niveles bajos de conciencia. No aportan al Porque sistema. más que aportar energía al sistema, Le quitan restan energía al sistema, ¿de acuerdo? Bien. Y después hay niveles que aportan al sistema, ¿no? Y esto incluso el doctor Hopkins lo numera y todo. Sí. Tiene unos números, ¿no? Lo numera, ¿no? El peor de todos, el más bajo, es la vergüenza, que es 20. Sí. 30 la culpa, la apatía 50, bueno, hasta el 200, que son los niveles que aportan al sistema, ¿no? Ok. Que son el coraje, la disposición, la neutralidad, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y la iluminación, que ya es lo máximo de lo máximo, ¿no? Que ahí no llega nadie. Ahí no llegan a ese poder de la iluminación, ¿no? Vale. Bien, la clave, mira, es que el sufrimiento, él dice, este doctor, que está muy relacionado con los niveles de conciencia. Cuanto tienes el nivel de conciencia más bajo, más sufres. A medida que tienes el nivel de conciencia más alto, menos sufres y más placer tienes. Por eso, él, con lo cual comparto en determinada forma, y todos nosotros, cuando estamos en un estado de pena, de miedo, de apatía, constante, o bastante sostenido, porque todos podemos sentir tenemos pena. poca energía, y cuando tienes poca energía aportas poco. Sí, Sin embargo, cuando tienes la energía de las energías, que por ejemplo es el amor que nace del interior, no el amor de enamoramiento, sino el amor que nace del interior, es un estado de plenitud. Todavía la alegría es todavía mucho más. ¿Qué aporta al sistema? Que aporta al sistema, la paz aporta todo al sistema y volvemos a la iluminación. Bien. Pues este doctor psiquiatra dice que uno de los problemas de las adicciones es que cuando estás metido en el y te drogas o bebes alcohol, sí, a cualquier adicción, te inhibes y asciendes rápidamente a un nivel alto de conciencia. Y estás en paz, estás en equilibrio, todo es bonito, ¿no? Entonces, fíjate, dice que el problema de las personas que tienen esas adicciones, bajo su opinión, como psiquiatra, y que ha trabajado mucho a nivel transpersonal de conciencia, es que cuando estás arriba, en un nivel alto de conciencia, no quieres volver a los bajos niveles de conciencia. Si quieres estar en ese estado, vamos a decir, exactamente. nirvana, ¿no? En ese estado. Y como no quieren bajar a los niveles de conciencia que puede tener, que pueden ser niveles que no aportan energía, sino que restan, duele. Porque duele y vuelves al sufrimiento, pues ¿qué es lo que hacen ciertas personas? Volver a drogarse. Buscar atajos para quedarse permanentemente en ese nivel de conciencia alto, en el amor benevolente, en la paz, en el equilibrio. Con esto que quede claro que lo que no tratamos de transmitir es que si traes drogas vas a estar iluminado, sino que es un estado ficticio, generado por una sustancia tóxica. Correcto. Que hace que tú creas y sientas que estás ahí, y después el bajón es terrible, vuelve el sufrimiento, vuelve no sé qué, y entonces lo que dice David R. Hopkins, ¿vale? Es que la gente vuelve otra vez a consumir para volver a estar en ese estado ficticio. Porque se resisten a bajar a los infiernos. Pero lo que dice él, y parece que ya está visto, sí, que es que al final el sufrimiento es mayor que el beneficio. Sí, porque el bajón, o sea, como se suele decir, si subes muy alto, más dura será la caída. Es que además el nivel de conciencia es muy bonito tenerlo, alto. Sí, pero es ficticio. Pero tiene que nacer desde el yo interior. Desde es como si alguien te dice que te quiere y en el fondo no te quiere. ¿Para qué quieres que te quiera? Entonces te lo diga. Por eso digo si no es verdad, ¿no? O sea, la clave es, puedes elegir 3 cubatas o puedes elegir tu desarrollo personal. Claro. Los 3 cubatas pueden tener efectos secundarios, tu desarrollo personal, ¿no? No, y lo que está claro aparte es que el estado magnífico, el estado maravilloso sería poder sostener
eso que crea la sustancia tóxica de una forma natural y cuanto más tiempo prolongado en el tiempo, valga la redundancia, mejor. Claro, es de lo que se trata, de ascender al nivel de conciencia lo más que puedas. Desde lo natural. Siempre desde lo natural, es desde el desarrollo personal, desde la observación, desde el coraje, desde la disposición, desde la aceptación, desde un abrazo a un amigo, desde el amor, desde la paz, desde el equilibrio. Okay. Pero nunca 3 cubatas o drogarse. Es lo que dice David. Sí, porque vas a conseguir un estado mental de paz, pero totalmente toxificado y totalmente ficticio. Y además es un atajo que no lleva a ningún lado, porque al final, como tú dices, la caída será más dura. Produce muchísimo sufrimiento. De hecho, fíjate que hay veces, ¿no? Que, yo qué sé, la típica amiga o el típico amigo que lo deja con una pareja y lo pasa fatal, y pues esta noche salimos y nos emborrachamos, o el vamos no sé qué, no sé cuándo tal. Siempre hay una voz en el grupo que dice, uy, ya verás mañana, qué bajona. Bien. Vale. Y no es precisamente, obviamente, por la resaca, que obviamente tal, pero luego el malestar emocional es mucho más alto que si tú, ese día en el que en vez de salir, como dices tú, tomarte 200 copas o 15 copas, lo que haces es quedarte en tu casa, hablar con alguien que quieres, ver una peli, leer, hacer deporte, refugiarte en los tuyos, porque al día siguiente la decaída no es tan dura. Pues para mí la conclusión es precioso y tenemos que tender a elevar los niveles de conciencia, pero sin buscar atajos. Y la segunda conclusión que podría hacer es que está bien el estudio de los efectos, está bien la recuperación de las adicciones mediante fármacos o meter en el cerebro, investigaciones y tal, pero también está bien desde la psicología y desde la conciencia trabajar sobre lo mismo, ¿no? Hombre, y aparte luego, a ver, esto es cantando de oído, ¿eh? Hay como 2 reacciones, vamos a decir, el estado de paz brutal porque estoy colocado, del que no me quiero bajar porque temo el dolor que supone estar en los bajos niveles de conciencia, pero a la vez más consumes, también tu sistema nervioso más adicto es. Por eso digo que es un círculo hay doble, sí, o sea, doble dependencia, ¿no? Que genera mucho más sufrimiento que el estado de conciencia al que quieres llegar. Sí, pero le podemos llamar la doble dependencia, la de la conciencia y luego la del propio cuerpo como... Bueno, la dependencia del propio cuerpo es la propia adicción, es decir, no puedes dejar de no ser adicto, ¿no? Exacto. Que genera doble sufrimiento. Bajas a nivel de conciencia y además estás adicto porque quieres siempre llegar a lo que ya no puedes. Porque cada vez necesitas más dopamina para llegar a ese nivel de conciencia y no lo consigues. Bueno, la típica adicción que todos desgraciadamente conocemos, tenemos a alguien que está en esa situación, ¿no? Exactamente. Entonces por eso digo que el planteamiento de la conclusión es trabajemos la neurociencia, trabajemos los fármacos, trabajemos la investigación, trabajemos la clínica, pero también tenemos que trabajar la psicología de la persona que está sufriendo, la autoestima y su nivel de conciencia. Eso para mí es fundamental. Hacia el amor, ¿no? Que es un enfoque, sí, pero el amor permanente. Exactamente, el amor permanente, que o sea, de uno mismo también, evidentemente, puede ser... Claro, es que, bueno, ese sería para otro podcast, ¿no? Pero hablar del amor no es el amor romántico, no es el amor que viene de fuera, no es el amor dependiente, es el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor a ti mismo. El amor al sistema, el amor al sistema. El concepto de amor es bastante complejo en un nivel de conciencia alto, que lo podemos hacer en otro podcast. Hablamos del amor y del nivel de conciencia, ¿vale? Pero bueno, a mí esta línea de pensamiento del doctor me gusta porque tiene su sentido y además es psiquiatra, es una persona reconocida. Sí, que no es que es alguien que tiene autoridad. Y bueno, es una línea argumental que es bastante interesante para seguir trabajando en ello. Hombre, ¿cuántas veces alguien tiene un disgusto muy grande, se toma 5 copas y está que parece que le da todo igual? Y es que lo ves tú con tus ojos. Sí. O sea, que es... Sí, pero... se anula, ¿no? Hemos dicho, el córtex prefrontal y solo dopamina y solo quiero más dopamina para anular este dolor que realmente tengo por debajo. Claro, efectivamente, ¿no? Ay, qué lástima, ¿eh? Bueno, es cuestión de ver este clima. Sí. Y otra preguntilla, que no sé si... Y la gente que tiene adicción a, yo qué sé, al azúcar. Sí. Gente en plan que tiene, o sea... necesita imperiosamente, no sé si conoces. Sí, claro que sí, al café, por ejemplo. ¿Y esto qué puede ser? No es lo mismo, si las adicciones no tienen por qué... Hay adicciones más tóxicas y adicciones medianamente tóxicas. O sea, es decir, a mí ponerme ciagabollos me puede generar un estado de paz, ¿no? Aunque no esté tan drogadísima. Claro. Ni en ese... Es que el cerebro es adictivo para empezar.
sea, el cerebro tiene una parte adictiva, para empezar. Vale, y lo de, por ejemplo, un juego, pues lo mismo. También, ¿no? Pues es lo mismo, si es que en realidad las adicciones son las adicciones. Ese es el impulso irrefrenable que vas hacia un estímulo que no es bueno para tu salud y que da dependencia, porque la clave de la adicción es la dependencia. Bueno, de hecho tengo una persona a la que quiero un montón y probablemente cuando escuche esto sepa que me refiero a ella, ¿no? Que ella trabaja mucho el tema de las adicciones y demás. Y en plan, ella llegó a un conocimiento muy importante porque es una persona que, por fortuna, ha evolucionado muchísimo en el nivel de conciencia, a base de mucho sufrimiento, no nos vamos a engañar. Y en plan decía, es que una de las primeras adicciones que tengo no es a esto, que todo el mundo lo conoce de mí, sino tengo también adicción a las emociones. O sea, como diciendo, necesito estar sintiendo todo el rato a lo bruto para sentir que estoy, y me dice, no, tengo que también saber estar como en una, exactamente, en una calma. Claro, es que las emociones en un estado de conciencia alto, pero hay estados mucho más altos que el estado emocional. Sí. En la paz interior, el pero ya me entiendes, como que siempre tiene que tener algo, porque entonces no... Y entonces su terapeuta le dijo, es que no tienes que... Claro. Entonces, el cerebro que busca la supervivencia está muy bien diseñado, pero también se altera con facilidad. Claro. Por lo que entonces tenemos que tener claro que el equilibrio es el equilibrio, ¿no? De todas maneras, al hilo que estamos hablando, para que la gente lo pudiera entender, un podcast deberíamos hablar del amor benevolente, del amor interior, del verdadero amor como estado de conciencia, que es independiente y a veces no tiene incluso nada que ver que el amor romántico, incluso el amor a los hijos. Bueno, pues podríamos hablar un día porque nos llevamos una sorpresa con el perdón. Fíjate, pensábamos que no lo iba a ver nadie y al final es un tema que parece, la gente que ha escrito y demás, es gente que le ha interesado mucho el tema del perdón. Las personas que están en el perdón están en un nivel que pueden perdonar, a un nivel alto de conciencia. Pero gente que nos ha escrito cosas bonitas y decir tú, y fíjate que no queríamos hablar de esto. Y hay un nivel más alto que el perdón, que es que no hace falta ni perdonar. Lo veremos en otro podcast. El amor hacia uno mismo, ahí queda. Pues plantada la semilla. Bueno, es que el perdón puede tener una parte de un plano superior del que perdona al perdonado. Es decir, otro nivel de conciencia también. Otro nivel de conciencia. O sea, que eso lo podemos... Pero bueno, con esto y como conclusión digo que tenemos que trabajar mucho y ayudar mucho a las personas que están en adicciones desde la causa y no solo del efecto. No solo de la recuperación. El efecto es drogarse. El efecto es drogarse, pero también el efecto es no drogarte y después pasan unos años y te vuelves a recaer. Sí. Porque realmente no has solucionado la causa. Entonces a mí me preocupa mucho también las recaídas. Claro. No la caída, sino la recaída. Claro. Sin embargo, si trabajas en la causa de por qué caes, ya no vuelves a recaer. Por lo que todo es importante. De hecho, lo que te digo, la chica esta, bueno, que es una de las personas más importantes de mi vida, precisamente, ella ha conseguido este desarrollo, este crecimiento en la causa. Claro. Efectivamente, aunque le ha dolido un montón. Bueno, sí, la vida a veces duele. Exacto. Sí. O sea, que a veces, muchas veces, otras no, pero por eso te digo que más desde, más de la causa. Claro, y desde la causa para mí creo que es una vía sin, para nada decir que no sea fundamental el estudio de las adicciones, por supuesto, y cómo farmacológicamente podemos minimizar el daño, pero nunca podemos dejar de trabajar la causa. Para mí creo que es fundamental. Ok. Queda pendiente el amor a uno mismo. Venga. Vale.